Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando a un santo obispo y doctor de la Iglesia, es decir, San Hilario de Poitiers, ¿sí? Su fiesta es el 13 de enero, conocido también como el martillo de los arrianos, ¿sí? También era conocido así, o fue conocido así en la historia. Así pues, entonces podemos decir que en el siglo IV fue en la vida de la Iglesia una época de grandes polémicas dogmáticas. El disenso teológico introducido por el presbítero Arrio fue grave y muy peligroso, porque su doctrina herética, llamada arrianismo, atentaba contra la unidad de la fe católica. Este heresiarca predicó la herejía de que el Verbo no es Dios según el sentido propio de la palabra. Tampoco es eterno ni tiene en común la esencia del Padre. Solamente es la primera de las criaturas, la más excelsa de las cosas creadas, el intermediario entre Dios y las demás criaturas. Justamente esta enseñanza herética viene a negar toda la fe cristiana, pues al despojar a Jesucristo de su divinidad, las creencias cristianas quedan totalmente desvirtuadas, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque justamente nuestra fe cristiana está fundamentada en una antropología que nos dice lo siguiente: es creación, caída y redención, ¿sí? Son los tres momentos en la historia, ¿sí?, de la salvación. Salvación justamente que nos viene solo por nuestro Señor Jesucristo. Pero el punto está en que un mero hombre, ¿sí?, no puede salvarnos. Necesariamente Jesucristo debió y es verdadero Dios y hombre. Tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina, ¿sí? Esto es muy importante, no se puede negar porque si no se nos cae toda la fe. Si yo niego justamente la divinidad o la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, se nos cae justamente toda la fe. De ahí que, justamente, en el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, presidido por el gran obispo Ocio de Córdoba, quedó definido como dogma de fe que Jesucristo es Dios. Así es como queda delimitado el tiempo histórico fuertemente marcado por la herejía arriana, en donde nuestro santo y doctor desenvuelve sus actividades ministeriales, ¿sí? Entonces este es el contexto histórico por el cual estaba pasando la Iglesia, en el cual, lleva a cabo su vida este gran doctor de la Iglesia, San Hilario de Poitiers, ¿sí? Es muy importante porque casi toda la Iglesia era arriana, ¿sí? Ya vamos a ir cuando vamos viendo la historia, casi toda la Iglesia era arriana. Fue un peligro muy, muy grave para la fe ortodoxa la cuestión arriana, ¿no? Porque, como les digo, casi toda la Iglesia era arriana, ¿sí? Muchos obispos se habían hecho arrianos, ¿sí? Fue una época muy difícil para la historia, para la vida de la Iglesia. Así pues, Hilario nace en el año 315 en Poitiers, procedente de una familia pagana. Según consta, recibió una sólida formación cultural. Tal vez esto haya sido en su ciudad natal. Por aquella época los estudios profanos tuvieron un florecimiento en la región de las Galias, más precisamente en Aquitania y en su capital, Burdeos. Estas ciudades se distinguían por ser foco de cultura intelectual. Durante su adolescencia, San Hilario estudió la filosofía neoplatónica, además de ejercitarse en la poesía y aprender el arte del buen hablar, es decir, la retórica. Desde luego, sus escritos reflejan justamente la realidad de estar frente a una persona de amplia cultura. Eso lo podemos descubrir al leer justamente las obras, ¿no?, de San Hilario. En efecto, su formación y cultura estuvieron fuertemente influenciadas por el paganismo, pero a la misma vez mantuvo un espíritu fino y delicado para saber renunciar a todas las cosas perniciosas que aquel ambiente inmoral le proponía. De igual manera, su inteligencia nunca se vio seducida por las supersticiones paganas. Vivió su juventud llevando una vida entregada al estudio con honestidad y pureza. Esto es muy importante porque la práctica, justamente eso es lo que nos puede enseñar nuestro santo de hoy, es que la práctica de la teología, el quehacer teológico, debe ser siempre practicado, digamos, con honestidad y pureza. Si no, no se puede hablar justamente de una teología al servicio del reino de Dios, ¿no? Justamente la teología siempre tiene que ser practicada con pureza, y esto es muy importante porque al final vamos a citar
un fragmento de la obra de la Trinidad de San Hilario, donde esto queda muy bien expuesto en palabras de este gran santo, cómo la pureza es muy importante acercarnos al misterio de Dios. No se puede hacer teología de cualquier manera, hay que hacerla justamente desde la fe, con pureza y honestidad. Honestidad, ¿por qué? Porque estamos frente a un misterio que sobrepasa nuestra inteligencia, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Sin embargo, algo había en el corazón del joven Hilario que no podía ser satisfecho, es decir, el deseo de Dios. Por eso, justamente, nada de las cosas creadas pueden satisfacer, solamente el anhelo más profundo de deseo solamente puede ser satisfecho por Dios, ¿sí? A propósito, el mismo Hilario, en la introducción de su obra sobre la Trinidad, que es su obra magna, cuenta que el destino del hombre lo mantenía preocupado, pero por la providencia divina llegó a sus manos el Evangelio de Juan, dándole la respuesta que tanto anhelaba. En ese momento su angustia cesó, en el momento mismo que leyó que el Verbo se había encarnado, tomando naturaleza humana, con el fin de hacer hijo de Dios a los que lo recibiesen. De aquí en más renuncia al paganismo y decide en el año 345 recibir el bautismo. Muy importante, vamos a ver cómo está remarcada acá la cuestión de que esto lo marcó, ¿no? Esto de descubrir que Dios se encarnó para nuestra salvación, tomando naturaleza humana, lo marcó. Por eso es que después fue un gran defensor de la verdadera cristología y de una ortodoxa doctrina trinitaria, ¿no? Porque justamente este hecho lo marcó, ¿no? Justamente. Como en muchos otros casos, una lectura hecha con buena voluntad y en el momento justo fue propicia para que nuestro santo se transformara interiormente. También Hilario estuvo casado y tuvo una hija de nombre Abra. Vale destacar que tanto su esposa como hija imitaron su conducta y se bautizaron, ¿sí? Se convirtieron a la fe cristiana, ¿sí? Realmente un gran ejemplo de padre, ¿no? Porque si los hijos lo imitan es porque fue un gran padre, ¿no? Fue un gran padre y por eso es que los hijos nos imitan, ¿no? Justamente. Está demostrando ser un santo varón virtuoso, ¿no? Un varón virtuoso está manifestando ser como padre, ¿no? Un ser lleno de virtudes como padre, ¿no? Por eso es que tanto la esposa como la hija luego lo imitaron y lo siguieron por el mismo camino y abrazaron la fe cristiana. Luego, y con rapidez asombrosa, empieza a destacar en la Iglesia de Occidente, es decir, luego de su conversión se consagra con entusiasmo al estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso empezó a sentir aversión por los enemigos de la Iglesia y, por ejemplo, al sentarse, ¿no?, junto a ellos en la misma mesa, se despertaba en él cierta repugnancia. Su biógrafo, Venancio Fortunato, nos dice que era un cristiano virtuoso y ejemplar. Además, manifestaba una profunda delicadeza en la práctica de su fe cristiana y ponía mucho esmero en adecuar su vida a las leyes de la Iglesia. Sin duda alguna, se puede afirmar que su testimonio de vida era más la de un sacerdote del Señor que la de un seglar y varón casado, ¿sí? Y esto es importante porque también nos está reflejando o nos está llamando la atención, digamos, para que nosotros podamos hacer un cambio de vida, para que podamos comprender que eh, todo, digamos, todo el pueblo de Dios tiene que buscar la santidad, no es solamente para un grupo reducido, sino que todos tenemos que buscar la santidad y pedir, ¿no? Pedir justamente ser santos. Y esto es muy importante, ¿no? El que ora según Dios siempre recibe lo deseado, ¿no? Por eso es que hay que pedir bien, o sea, lo que hay que pedir es la santidad, ¿no? Justamente. Porque Dios no va a cumplir con ese deseo, ¿no? Si lo pedimos según Él, según su voluntad, va a cumplir, ¿no? Entonces el que ora según Dios siempre obtiene o logra lo deseado, lo que busca, ¿no? Por eso, como decía, el compromiso de llevar una vida fiel al Evangelio es para todos, ¿sí? Es para todo el pueblo de Dios, para todos los creyentes, y no solo para unos pocos, ¿no? La santidad es para todos, la tenemos que buscar, ¿no? Ese es el fin de nuestra vida, ¿no? Como cristianos, ¿no? El fin último de nuestra existencia, buscar en la vida presente justamente la santidad, ¿no? Al fallecer el obispo de Poitiers, todo el pueblo cristiano propone que sea Hilario el obispo de la ciudad, cosa que terminaría ocurriendo en el año 350. Como líder de la comunidad de Poitiers, emprende rápidamente la lucha que marcó su vida, porque hasta este momento se había mantenido al margen de la polémica arriana.
pero tomó conciencia de la seria amenaza que significaban los arrianos, al observar cómo los sínodos de Arles y Milán habían desterrado a San Atanasio por orden del emperador Constancio. En consecuencia, San Hilario observó con atención cómo se iban sucediendo los acontecimientos y con valentía convocó a los obispos de Galia a una resistencia contra el metropolitano Saturnino de Arles, simpatizante de los arrianos. En efecto, en el Sínodo de París celebrado en el año 355, los obispos franceses que estuvieron presentes determinaron alejarse para siempre de Ursacio, Valente y Saturnino, quienes eran los difusores más importantes que tenía el arrianismo en Occidente. La respuesta del metropolitano arlesiano no se hizo esperar. Convocó otro sínodo y Hilario tuvo que asistir por orden de Constancio. En el mismo sínodo se lo invita a nuestro santo obispo a que condenase a San Atanasio e indirectamente que se condene lo que Nicea había definido y defendido. Pero Hilario no solo mostró fortaleza al oponerse a tan importuna demanda, sino que valientemente y para sorpresa de muchos pidió que se le permita refutar justamente las nefastas doctrinas de Arrio, pero los enemigos de la recta doctrina se lo impidieron, de seguro porque temían verse confundidos. En Francia se lo tuvo como el campeón de la ortodoxia cristiana. Esto implicó que sus detractores lo acusaran frente al emperador de rebelde, y por esta razón Constancio decretó su destierro a Frigia. Así pues, ya para finales del año 356, emprende su caminar hacia el otro extremo del Imperio Romano, o sea, hacia Oriente. Este hecho equivaldría a eliminar de Occidente a uno de los enemigos más vigorosos que tenía la herejía arriana, justamente. San Hilario se mantuvo en el destierro durante 4 años, desde el 356 hacia el 360, pero aprovechó este momento doloroso con creces. En efecto, su crecimiento intelectual fue asombroso, porque pudo tener contacto con la teología de los grandes maestros de Oriente. Fruto de ello es que logra escribir su obra maestra La Trinidad, una exposición de alta especulación cristiana en los primeros siglos. Asimismo, su actividad de pastor no se vio alterada por el destierro, al contrario, se comprometió todavía más con el pueblo de Poitiers. Escribió sabios consejos mediante cartas, instrucciones y la escritura de libros para que sus fieles se mantengan siempre en la ortodoxia de la doctrina. Según el testimonio de nuestro santo doctor, en las provincias a las cuales había sido confinado, estaban casi totalmente contaminadas por la herejía. Por eso le decía al comienzo que casi toda la iglesia se había hecho arriana. Tanto era el estupor que a su vez afirma lo dificultoso que resultaba encontrar un obispo fiel a la verdadera fe. Muy a menudo repetía, permanezcamos siempre desterrados con tal que se predique la verdad. Por eso es un llamado de atención también que nos hace hoy en día a nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos renunciar a muchas cosas en la vida, pero lo único que no podemos renunciar es a predicar la verdad. Y la verdad, sobre todo la verdad sobre Cristo, ¿no? Es la que no podemos renunciar, ¿no? A predicar. Podemos renunciar a muchas cosas, pero no a la verdad, no a que se predique la verdad, ¿no? San Hilario fue un varón sabio, pero su santidad es digna de destacar, o sea, lo que vale destacar más es la santidad. ¿Sí? La santidad, a semejanza del sol, no puede ocultarse, y durante la vida presente Dios también glorifica a sus servidores. Existe una cierta tradición que narra la entrada de Hilario en día domingo a un templo católico, justo en el momento que se estaban celebrando los misterios de la fe. En medio del silencio, una joven que estaba en medio de la muchedumbre grita con fuerza, que entre ellos se encontraba un siervo de Dios. Acto seguido, esta mujer se arroja a los pies del santo de Poitiers y le suplica que la acepte entre los cristianos, haciendo sobre ella el signo de la cruz. Eso es lo que ella le pide, que haga el signo de la cruz. Esta joven pagana se llamaba Florencia, fue luego instruida en los misterios salvíficos, para finalmente ser bautizada junto a su familia, obviamente por el propio San Hilario, ¿no? La reciente convertida decidió durante el resto de su vida ser fiel compañera del santo obispo, alcanzando así después ser elevada a los altares.
su fiesta se celebra el 1 de diciembre, es decir, lo acompañaba, era como un asistente que tenía, ¿no? Hilario, ¿no? Esta joven Florencia, ¿sí? La santidad de Hilario no paraba de crecer, de ahí que fue convocado por Constancio para participar del concilio de Seleucia. En este se buscaba justamente que el arrianismo sea plenamente aceptado por todo el imperio, logrando así una unidad, ¿sí? Sin embargo, San Hilario defendió enérgicamente ante la asamblea la divinidad de Jesucristo. Más adelante se dirigió a Constantinopla para informar de lo sucedido, pero ahí se encontraba justamente Saturnino, quien había sido responsable de su destierro. Nuestro santo obispo pidió tener una reunión con Constancio para lograr así que el obispo de Arles desista de sus errores, pero la petición fue rechazada. Es así como, lleno de entereza, escribe un libro en el que compara al emperador con los peores perseguidores de la Iglesia. El acto valiente de Hilario molestó a muchos en Oriente, así que el emperador Constancio no tuvo otra salida que ordenar la partida de nuestro obispo de la capital del imperio y que emprende el camino hacia las Galias, es decir, de vuelta hacia Occidente. Luego de varios años de destierro, finalmente logra entrar a su diócesis en el año 360, desatándose así una fiesta incontenible. Todos los creyentes de la región de las Galias abrazaron al guerrero que volvió triunfante de la batalla como un verdadero campeón de la ortodoxia. Es más, ese día, de algún modo, Dios quiso manifestar, ¿no? Justamente la santidad de Hilario, porque ese día, a instancia, digamos, de una mujer que rogaba, digamos, a instancia de los ruegos de una mujer que pedía, ¿no? Por un niño, aparentemente su hijo, que acababa, digamos, de fallecer y no había recibido el bautismo, vuelve a la vida, ¿no? Este niño vuelve a la vida, ¿no? Era un niño que había muerto, ¿sí? Ese mismo día, cuando él vuelve triunfante a Poitiers, digamos, había muerto sin recibir el bautismo. A instancia de la mujer que ora, ¿sí? El niño revive, ¿no? Vuelve a la vida, ¿sí? Como de algún modo mostrando, ¿no? La santidad de nuestro querido obispo, ¿no? El triunfo de la verdadera fue posible en las Galias debido a que el santo obispo trabajó incansablemente por erradicar todo vestigio de arrianismo que haya todavía podido existir en su comunidad. Es muy importante, ¿no? O sea, la herejía hay que combatirla siempre, es la única manera de que podamos tener santos en el pueblo de Dios, ¿no? O sea, combatir incansablemente el error, ¿no? Justamente. En la recta final de su vida se consagra al cuidado espiritual de sus fieles y a escribir obras de teología. Durante este periodo se destacan dos grandes tratados, sobre los misterios y sobre los salmos, ¿sí? El apostolado de Hilario desbordó la simple tarea de pastor para ir más allá, guiando con sus enseñanzas ciertos cristianos que buscaban una vida espiritual más perfecta, poniendo el énfasis en abrazar los consejos evangélicos. Tal vez el discípulo más destacado que haya tenido fue San Martín, que luego sería obispo de Tours y fundaría el primer monasterio en Francia, es decir, San Martín. Asimismo, entre otras almas que Hilario consagraría al Señor, podemos mencionar a su propia hijabra y a la noble Florencia. ¿Sí? Hechos muy destacables de la vida de este gran obispo y santo doctor que fue San Hilario de Poitiers, tal como estamos viendo en un icono de ahí, ¿sí? Un hermoso icono. Pues bien, el duro trabajo al que se sometió durante al menos 17 años al frente de su diócesis y su tan agotador destierro en permanente disputa con los arrianos hicieron que nuestro doctor se viera al final de sus días muy exhausto. Por eso, en el hecho de su muerte, cuentan dos de sus discípulos que una luz envolvía el cuerpo de Hilario. La misma se fue apagando lentamente hasta el momento en que exhaló su último suspiro. Era el día 1 de noviembre del año 367. Finalmente, el Papa Pío IX lo declara doctor universal de la Iglesia, título muy bien adjudicado por haber defendido magistralmente y tantas veces la divinidad del Verbo, ¿sí? Y en este sentido también se puede destacar, ¿no? su postura, ¿no? La postura y combate, ¿no?
mejor dicho, su postura firme y combativa, pero siempre con dulzura, frente, digamos, a los arrianos, le significó también que lo llamen el Atanasio de Occidente, ¿sí? También. Siempre los combatió a los arrianos, pero con dulzura, con macedumbre, ¿no? Así también es el combate cristiano, no es combate por combatir, sino también con macedumbre y con paciencia, ¿no? Como lo dice este gran santo. A continuación, para ir finalizando, queridos hermanos, quiero leerles un fragmento de sus enseñanzas, ¿sí? Obviamente sobre la obra de la Trinidad, ¿sí? Su obra magna. Pues bien, cito textual. Por el tiempo que me lo permita la vida que tú me has dado, Padre Santo, Dios Todopoderoso, quiero proclamarte como el Dios eterno y como el Padre eterno. No cometeré jamás el ridículo ni la impiedad de establecerme en juez de tu infinito poder y de tus misterios, de anteponer mi débil conocimiento a la noción verdadera de tu infinidad y de la fe en tu eternidad. Jamás afirmaré, pues, que haya podido existir sin tu sabiduría, tu virtus, tu verbo, el único Dios engendrado, mi Señor Jesucristo. Yo mismo no me conozco, pero cuanto menos me conozco, más te admiro. Experimento sin conocerlos el mecanismo de mi razón y la vida de mi espíritu, y esta experiencia te la debo a ti, que más allá de la inteligencia de los principios, das a tu arbitrio para nuestra alegría el sentido de la naturaleza profunda. Conserva intacto, te ruego, el respeto de mi fe y hasta el fin de mi existencia, dame esta conciencia de mi saber, que guarde firmemente lo que poseo, lo que he profesado en el símbolo de la fe de mi regeneración, cuando fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concédeme el adorarte a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo contigo, ser digno del Espíritu Santo que procede de ti por el Hijo único. Testimonio de mi fe es lo que digo, Padre, todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. Señor Jesucristo, que está en ti, que es tuyo y está cerca de ti, sin dejar de ser Dios, que es alabado por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, queridos hermanos, entonces le pidamos a nuestro Señor Jesucristo la gracia, ¿no?, de permanecer siempre en la pureza de la fe, ¿sí?, a imitación de este gran santo, ¿no?, que se mantuvo siempre en la pureza de la fe. Por más que profundicemos en el misterio, a través de la teología, que podamos siempre mantenernos en la pureza de la fe. Que así sea. Amén.